Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí con todo el gusto de poder estar con ustedes en esta continuación de esta clase, de este tema tan importante del honor de servir. Gracias a todos por estar conectados, gracias a todos por estar presentes siempre en mente y en corazón, para recibir todo aquello que Dios está queriendo poner en orden en nuestras vidas, aquello en lo que Dios está queriendo perfeccionarnos, porque definitivamente Dios siempre está buscando razones para darnos más coronas, para darnos más bendición, por supuesto, para que Él pueda confiar también mucho más en nosotros. Y estamos muy agradecidos en esta noche por estar conectados y que usted esté presente hoy. Y bueno, pues estamos hablando de este tema del honor de servir, estamos hablando acerca de la importancia de la vida, cómo fue la vida de servicio de los discípulos, qué es lo que ellos nos dejan ver, cuáles son todas esas cosas que nos dejan ver toda la historia y todo lo que hay en la historia de cada uno de los discípulos de Cristo. Es algo muy importante a lo que podemos hacer referencia y que nos puede ayudar muchísimo a llevar esa misma línea, esos mismos puntos, cuidar esos aspectos que ellos cuidaron en su momento, y que tenemos que saber que los discípulos fueron personas, ya lo sabemos todos, fueron personas que tenían también sus propios problemas, sus conflictos, sus situaciones familiares, fueron personas que no es un llamamiento especial, ¿no? Y eran personas perfectas y por eso las llamó. No, no es así. Ellos también fueron seres imperfectos, pero que tuvieron un corazón dispuesto, un corazón disponible para poder servirle a Cristo y bueno, abrirle el camino a todo ese trabajo que tenía que hacer Jesucristo como Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo, y que cumpliera todos los propósitos para los que Dios Padre lo había enviado aquí a la tierra. Entonces, ya empezamos con los primeros puntos y bueno, pues, ¿le parece si oramos y le pedimos a Dios en esta noche? Padre, ayúdanos a que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos a que todo lo que escuchemos lo podamos acomodar en nuestra alma y en nuestro corazón para que tenga el efecto de cambio, el efecto de corrección, el efecto donde podamos ser mejores siervos tuyos. Deseamos y anhelamos con todo nuestro corazón ser mejores en aquello en lo que estamos haciendo para tu obra. Queremos de verdad ayudar a edificar la iglesia, a edificar el cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos también ver cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras cojeras y poderlas corregir en tu poder y en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Entonces, estamos viendo algunas cosas que son importantes en la vida de los discípulos, en la vida del servicio de los discípulos cuando estuvieron en su ministerio acompañando a Jesucristo, y son muy buenos los puntos, ¿verdad? Ya vimos en la clase pasada vimos el punto número 1, que vimos que ellos estaban haciendo cosas sencillas, ¿verdad? La mayoría de su tiempo ellos estaban haciendo cosas sencillas, por ahí empezaron con cosas sencillas. Y bueno, desde la primera clase de esta serie hemos hablado de esto, ¿verdad? Que no queramos empezar desde arriba, tenemos que empezar por lo sencillo, haciendo cosas sencillas, cumpliendo en las cosas sencillas, y obviamente todo eso nos va a ir dando una facilidad para adquirir experiencia y para poder servir en cosas que tengan una demanda un poco más alta en todos los sentidos, aunque yo creo que todos los servicios, por muy sencillo que sea, debemos de dar siempre nuestro 100, debemos de dar siempre nuestro corazón, debemos de dar siempre todo lo que somos, toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón, lo tenemos que dar, porque eso es lo más valioso que le podemos dar a Dios. Entonces ya vimos que ellos, los discípulos, la mayoría de su tiempo estaban ayudando con cosas sencillas, estaban haciendo cosas sencillas. También vimos el punto número 2, que eran personas que estaban aprendiendo del Señor siempre, ¿verdad? Aprendiendo del Maestro. Vimos que necesitamos abrir
abrir nuestra conciencia, estar conscientes siempre de que tenemos que estar en modo aprendiz, porque esa es la única manera en la que podemos crecer. Cuando nos ponemos en modo aprendiz es más fácil crecer, porque no estamos viendo cómo justificar lo que estamos oyendo y que nos está incomodando, sino que estamos buscando la revelación del error, la revelación de lo que estamos haciendo mal para corregirlo y entonces poder ser excelentes en lo que estamos haciendo. El punto número 3 que podríamos aprender de la vida del servicio de los discípulos es que siempre estaban haciendo preparativos para el Señor, siempre estaban haciendo preparativos para el Señor. Estaban terminando una cosa, estaban terminando de ir a un lugar, estaban terminando el trabajo de Cristo de predicar y enseñar a los pueblos, y en ese momento ya estaba lo demás, ya estaba lo que seguía, ¿no? Ya estaba lo que continuaba, no era algo de, ay, no, pues ya terminamos aquí y vámonos a descansar. No, era una cosa tras otra, estaban siempre haciendo preparativos para el Señor, para facilitar el trabajo del Señor, el trabajo del pastoreo que Jesucristo estaba haciendo, el trabajo de atender a la gente, de hablarle a la gente, de enseñarle a la gente. Y si ustedes se dan cuenta, todo ese equipo de discípulos estaban enfocados en facilitarle el trabajo a Cristo a través de estar preparando las cosas que Él necesitaba. Entonces, es otro ejemplo muy bueno que vemos de la vida de servicio de los discípulos. El otro punto, que es el número 4, aquí nunca vamos a encontrar donde se quejaron de su trabajo, ¿verdad? Donde empezaron, ay, no es que ya es mucho, ya es demasiado, no es que me acaban de pedir que ayude en esto y ahora quieren que ayude también en lo otro. No vemos esto, no encontramos dónde se quejaron de su servicio, no encontramos dónde se quejaron de su trabajo. Por supuesto que tuvieron algunas actitudes que tuvo Jesucristo y siempre las corrigió. Y eso lo vemos. Lo decía en la clase pasada, decía que por eso me gusta mucho la serie de Chosen, porque es una serie que muestra muy, muy claro cuál era la actitud de Cristo con los discípulos y cómo eran los discípulos en su servicio y en su relación con Cristo. Y eso ayuda muchísimo a ver, es una forma de ver ese panorama y esa historia y de irte y clavarte en irte a esos tiempos e imaginar cómo había sido. Híjole, es padrísimo, pero nunca encontramos donde se quejaron de su trabajo. Entonces tenemos que cuidarnos mucho, porque como parte de un equipo de servicio, esta es una de las tentaciones más fuertes que podemos enfrentar, que es el de quejarnos de nuestro trabajo, quejarnos de nuestro servicio, quejarnos de lo pesado que es, o quejarnos de que nadie nos aplaudió, o quejarnos de que creemos, a veces ni suponemos, a veces ni siquiera estamos seguros, pero quejarnos de que suponemos que nadie se dio cuenta que servimos. Y el punto es que tal vez nadie te lo dijo, pero siempre el hecho de que alguien sirve en un área siempre es visible. Por eso siempre he dicho durante esta serie, siempre he estado diciendo constantemente que tú tienes que dejar huella en las cosas que haces y en las áreas donde tú te involucras, porque esa huella todo el mundo debe de saber, aquí estuvo fulanito, aquí estuvo esta persona, porque esta persona es la que sabe, la que deja las cosas en orden, limpias, completas, bien hechas. Y esa debería de ser nuestra característica, porque eso es algo de lo que Dios nos ha dotado. Dios no nos pide excelencia sin habernos dotado de esa capacidad para ser excelentes, así es que sí lo podemos hacer. Entonces, otro de los puntos importantes de las características de los discípulos es que eran el grupo de ayuda de Jesucristo, eran el grupo de ayuda de Él, eran el grupo de ayuda y ellos estaban siempre dispuestos. Fíjense bien, los discípulos dieron de comer, eso fue lo que hicieron. Los discípulos organizaban a la gente en grupos. Todo estaba organizado en excelencia y todo estaba organizado para que hubiera excelencia. Lo que no está organizado no puede ser excelente. Entonces, aquí vemos que la organización desde aquellos tiempos era algo fundamental para que los resultados fueran buenos, para que los resultados fueran perfectos, para que los resultados fueran efectivos.
Entonces, la organización siempre es eso. Entonces, vemos que los discípulos, en todas las historias que vemos, donde los discípulos fueron el equipo de ayuda, el grupo de ayuda de Jesucristo, ahí vemos que los discípulos daban de comer, los discípulos organizaban a la gente, organizaban los grupos, los discípulos recogían lo que sobraba y limpiaban el lugar. No dejaban nada tirado, no dejaban nada a medias, no dejaban nada sucio. Entonces, tenemos que saber que los discípulos también hacían esto. Entonces, por eso es que en la clase pasada o antepasada, no recuerdo bien, fue donde les dije que tenemos que estar deseosos de pasar de ser oveja a ser discípulo, de no quedarnos atorados siendo ovejas todo el tiempo, demandando y demandando y demandando atención, sino que nos convirtamos en discípulos, que son aquellos que ya entendieron cuál es su visión y su misión, cuál es el llamado de Dios para sus vidas, y que ahora son de los que facilitan el trabajo para que otras ovejas lleguen, otras ovejas puedan ser atendidas, otras ovejas puedan ser apapachadas, puedan ser cuidadas, porque llegan bebés a la familia de Cristo, pero que todos somos responsables y que todos podemos facilitar ese camino para que esas ovejas puedan ser atendidas. Entonces, tenemos que ver que los mismos discípulos usados de Dios, por supuesto, usados por Dios, aquellos que echaron fuera demonios, aquellos que sanaban a la gente, aquellos que estaban haciendo las mismas obras que Jesucristo, aquellos que estaban, esos discípulos que tuvieron ese proceso de ser aprendices junto a Cristo, todos esos discípulos que estuvieron ahí, todos esos discípulos que hacían esas grandes cosas, que sanaban, que echaban fuera demonios, también estuvieron haciendo obras de servicio, también estuvieron siendo meseros, también estuvieron sirviendo la comida, también estuvieron recogiendo los trastes sucios, también estuvieron limpiando, organizando, lavando cosas, limpiando trastes, haciendo todo lo que se hace, limpiando lugares. En aquel entonces, pues todo era al aire libre la mayoría de las veces, y ahora pues es limpiar sillas, acomodar equipo, dejar todo recogido, recoger basura, todo eso que representa una iglesia, una congregación, y que a veces la gente no lo ve. Estas son cosas que la mayoría de los miembros de una iglesia no lo ven. Sobre todo la gente que está sin involucrarse en el servicio no sabe lo que significa el servicio en la iglesia. Y a veces por eso a la gente se le hace muy fácil criticar o juzgar o decir, ay, eso no está en su lugar, ay, eso está así, eso está desacomodado. ¿Cómo voy a creer que nadie haya visto que estas cosas están así? Y se nos hace fácil cuando no estamos de este lado, cuando no sabemos todos los detalles que hay que cuidar. Todos los detalles que hay que cuidar. Y por supuesto que esto no lo logran los pastores solos, por eso necesitan un equipo de servicio. Cristo era todopoderoso, es todopoderoso, y Él no hacía el trabajo solo. Él necesitó de un equipo de ayuda. Él necesitó de ayudantes que tuvieran bien claro en su corazón cuál era el objetivo y cuál era la misión, el valor de la misión, para que no desistieran, para que no renunciaran, para que no hubiera nada que los hiciera renunciar, para que no anduvieran fluctuantes, como lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Donde a veces sí quiero, a veces no quiero. No. Eso es algo que no nos debemos de permitir ya. Entonces, tenemos que saber que esos mismos discípulos que empezaron con las cosas más sencillas y luego echaron fuera demonios y luego estuvieron sanando personas, sanando a la gente, son los mismos que estuvieron sirviendo, son los mismos que también estuvieron facilitando y preparando el camino, haciendo todos los preparativos para que cuando Cristo llegara y Él tuviera que hablar, solamente tuviera que pensar en eso. Solamente tuviera que pensar en lo que el Padre le iba a dictar para esa gente, en lo que Él tenía que decirle a esa gente, en cómo sanar sus almas, cómo sanar sus corazones. Él no estaba preocupado por a ver si Juan hizo lo que le pedí, a ver si Pedro hizo lo que en la minuta decía, ¿verdad? Todos sabían lo que tenían que hacer.
Todos sabían lo que tenían que hacer y tenían a algunos de ellos eran los que organizaban todas las cosas y no había nunca esa postura de ¿y por qué me va a decir a mí? ¿Y a mí por qué Pedro me va a decir? ¿O por qué Mateo va a decir cómo van a hacer las cosas? No había eso. Imagínense a Cristo batallando con un equipo de ayuda así. Entonces, cuando tú tienes esos problemas, ya no eres el equipo de ayuda. Ya eres parte de un problema. Ya eres parte de un problema. Entonces, no tenemos que ser así. Tenemos que saber que necesitamos aprender esto de los discípulos. Necesitamos aprender cómo fue su vida de servicio durante el ministerio de Jesucristo, para que aprendamos de eso. Para eso son escritas las historias en la Biblia, para que aprendamos todo lo bueno y lo malo. Lo bueno eso lo voy a hacer. Eso funcionó, eso lo voy a seguir. Eso no funcionó, no lo voy a hacer, no lo voy a seguir. Entonces, por supuesto que después de que Cristo hizo milagros, por supuesto después de que Cristo, ¿se acuerdan cuando están ahí y dicen, bueno, pero es que cómo les vamos a dar de comer a todos si solamente tenemos estos pescaditos y estos panecitos? Y Jesucristo hace el milagro de la multiplicación del pan y todo esto que sucede tan hermoso, tan precioso. Y entonces cuando terminan ese trabajo, y cuando pasa este milagro tan grande y tan valioso dentro del ministerio de Cristo, Jesucristo no les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Vamos a descansar, ¿no? Híjole, qué buen trabajo hicieron todos, vayan a descansar ustedes, tómense 3 días de vacaciones, ¿verdad? No hizo eso. Los puso a trabajar más. Les dijo, pues ahora vamos a organizarnos porque ahora hay que ir a otro lado y hay que organizar, hay que tener todo eso preparado. Y ellos no se quejaron. No empezaron de, también quieren que vaya a esto, y también quieren que haga lo otro, y también quieren que vaya a aquello. No fue así. Vemos en Mateo 14:22, y vemos ahí en Mateo 14:22, que dice, enseguida Jesucristo hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Me encanta, ¿no? Me encanta porque imagínate la escena. La escena está en que están terminando de recoger todo lo de las cestas, comieron todos, estuvieron recogiendo lo que sobró, porque después del gran milagro de esa multiplicación, resulta que sobraron 12 cestas llenas, ¿verdad? Y dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y luego dice, enseguida Jesucristo hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Así es que ya estaban listos para seguir. Estaban diciendo, ya, vámonos, ándale, ya recogieron, nos tenemos que ir porque tenemos que llegar al otro lado de la ribera, porque tenemos que llegar con el otro pueblo, porque tenemos que llegar. Y ustedes ya váyanse subiendo en lo que yo despido a la multitud. Y cuando Jesucristo hizo eso, no hubo nadie que se quejara. No hubo nadie que dijera, ¿cómo crees? Pues lo que quiere es ser el que resalte, ¿no? Y yo hago todo el trabajo pesado, ¿para qué? Para que el que resalte sea él. Nadie hizo eso, nadie se quejó de eso. Nadie habló mal de Cristo por esto. Nadie de sus discípulos lo hizo. Entonces, tenemos que ver todo esto que los discípulos hacían y cómo es que era el ritmo de trabajo ministerial cuando Cristo estaba aquí en la tierra y cómo sus discípulos estaban preparados para ese ritmo de trabajo. Estaban preparados para continuar la obra, para preparar el camino, para hacerlo en tiempo y forma. Ellos no dijeron, ¿sabes qué? Espérame tantito porque ya no puedo, espérame tantito, no, aguanta porque, tú porque eres Cristo, ¿no? Y porque tú aguantas todo. Tú porque eres Cristo y porque tienes fuerzas sobrenaturales, pero yo no, nadie hizo eso. Nadie hizo eso. Todos siguieron la misión, todos siguieron la visión de Cristo, todos dijeron, vamos, adelante, lo que sigue, vamos. Nadie pidió vacaciones, todo el mundo siguió
Esos discípulos siguieron adelante. Todos ellos sabían el valor del tiempo. Ellos sabían que el ministerio de Cristo tenía que cumplirse y Cristo también lo sabía. Él sabía que él no podía retrasar el trabajo. Él tenía un tiempo para poder hacer todo lo que tenía que hacer y él lo sabía. Él sabía que él no se podía esperar a, pues vamos a esperar a que nos sintamos mejor, vamos a esperar a que nos sintamos más animados, vamos a esperar a que se nos quite todo este gentío que nos dejó, el engentamiento que nos dejó tanta gente y vamos a descansar de eso. No, no es así. No es así. Entonces, en Marcos 4, 36, 38, y vamos también ahí porque están muy interesantes estas dos historias que estamos viendo. Marcos, ¿dije 4? Sí, ¿verdad? Creo que sí, dije 4. Sí, Marcos 4, 36 al 38, dice... Dice aquel día, no, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, ¿verdad? Dice, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Pero fíjate bien de todo lo que estaba pasando. Estaban ellos trabajando, Cristo estaba durmiendo, estaba descansando, aquí lo dice, y los demás estaban trabajando, los demás estaban cuidando en la barca, estaban haciendo lo necesario en la barca para que continuara su camino, estaban haciendo lo que a cada uno le correspondía para lograr el cometido. Entonces, mientras él estaba durmiendo, los discípulos estaban trabajando. Aquí vemos, por supuesto que vemos, y en estas dos historias vemos que había una gran posibilidad o había una gran oportunidad, lo digo entre comillas, había una gran oportunidad para que los discípulos se compadecieran de ellos mismos, de sí mismos, ¿verdad? Y que pudieran empezar a pensar en, ay, nosotros hacemos todo el trabajo y para que venga a dormirse, ¿no? Y nosotros estamos haciendo todo el trabajo y para que este sea el que reciba toda la gloria. Nosotros somos los que trabajamos y el que recibe la gloria es él. Fíjense bien cómo había la tentación de hacerlo, pero no lo hicieron. Decidieron no hacerlo. Decidieron operar en el ministerio de ayuda de Cristo. Decidieron que lo iban a hacer y lo iban a hacer bien. Decidieron que eso iba a ser bueno para sus vidas. Y esto que ellos estuvieron haciendo, todos los preparativos, todo el servicio que ellos estuvieron haciendo, todo lo que sirvieron, todo ese trabajo que estuvieron haciendo con Cristo, fue lo que los ayudó y los preparó, les dio experiencia con su último llamado, que fue el de ser apóstoles. El de ser apóstoles. Entonces, si nos damos cuenta, todo el proceso en el que Cristo los metió, en el proceso en el que ellos dijeron, sí, va, sí voy, sí me meto al proceso, en todo ese proceso vemos todo el aprendizaje que tuvieron, todo el crecimiento que tuvieron, toda la madurez que adquirieron, toda la experiencia que adquirieron, todo lo que pudieron madurar, ver, palpar, tener a Cristo cerca. Hay una escena muy padre en uno de los capítulos de esta serie de The Chosen. Hay una escena muy buena que es cuando lo están oyendo predicar y están viendo lo que está pasando en la gente cuando lo está oyendo hablar. Y varios de ellos se ponen a llorar. Varios de ellos se ponen a llorar. Son tocados por la forma en la que Cristo está hablándole a la multitud, pero también les está hablando a ellos y les está dando su mensaje también a ellos. También está ministrando sus almas, está ministrando también sus corazones dentro del mismo servicio. Ellos están sirviendo, pero no dejan de ser ministrados, porque así es Dios de bueno. El hecho de servir a Dios no significa que dejamos de ser ministrados. No significa que Dios nos está apartando de la multitud que está
necesitando y jalando todo lo que necesita de Cristo. No, al contrario, Dios está pendiente de nosotros. Dios está pendiente de nosotros aún en medio de un tiempo de servicio. Dios está también tocando nuestras almas, tocando nuestros corazones, tocando nuestras vidas, dándole a nuestra alma la fuerza, la fortaleza, el aliento que necesita. En medio del servicio también Dios está haciendo eso. Y si díganme si no es maravilloso servirle a Dios. En todo tiempo Dios está ministrándonos, Dios está dándonos cosas. No por estarle sirviendo significa que ya me voy a quedar sin la administración del Espíritu Santo. No, a mí por eso me encantó esa escena, porque lo vi y dije, sí es cierto, sí es cierto. Yo he estado muchas veces sirviéndole a Dios y he estado siendo ministrada en ese momento, aunque estoy haciendo un servicio, y han sido de esos momentos donde tú estás en tu servicio, pero te llega eso que Dios quiere darte y hasta volteas así como de, eso fue para mí, eso es para mí, yo lo necesitaba. Y así es Dios de fiel. Así es Dios de hermoso. Así es que servir a Dios siempre será lo más hermoso. Como dice el pastor Paulino, no hay nada mejor que ser hijo de Dios, ni nada más hermoso que servir a Dios. Y eso yo también soy partidaria de eso que él dice, porque es cierto. Así me siento yo también. Entonces, vamos a ver y vamos a resumir en 7 puntos importantes, 7 ingredientes importantes de los discípulos que servían a Cristo. Número 1, su fidelidad al Señor y a su visión. Su fidelidad a Dios, su fidelidad a la visión de Cristo y de sus corazones. ¿Ok? De sus corazones. Número 2, contaron todo con gozo. Ojo con esto, este punto es buenísimo. Contaron todo con gozo y con el privilegio que eso representa, con el honor que eso representa. ¿Cómo cuentas tú las historias que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo cuentas tú las historias? ¿Lo haces con gozo? Con gozo cuentas de aquello de lo que Dios te sacó y de cómo Dios te ha metido a ese proceso poderoso donde has podido ver la diferencia entre el antes y el después de Cristo, entre el antes y el después de servirle, entre el no servirle y sí servirle. Contaron todo con gozo. Ellos no andaban de sí, yo creo en Dios y Dios es todopoderoso, hermano. Sí, claro que sí, ¿cómo no? No, era con gozo, contando con gozo todos los milagros y todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había logrado, los milagros que Dios había hecho, cómo la gente había quedado sanada después de años de estar enferma, cómo la gente había sido liberada después de años de estar sujeta a demonios y sujeta a esa opresión del diablo. Y lo contaban con gozo y lo hablaban y lo decían con ese honor de saber que ellos eran sus discípulos y que su Señor era Cristo. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto? Número 3, usaron su experiencia. Claro, una experiencia que adquirieron en las cosas más sencillas, haciendo las cosas más sencillas. Haciendo las cosas más sencillas. Ese es el problema. A veces queremos empezar, aunque tenemos una carrera profesional, queremos empezar haciendo las cosas grandes. Y no, aunque tengamos una carrera profesional, tenemos que saber que no tenemos toda la experiencia necesaria y que necesitamos empezar a hacer las cosas sencillas. Por eso es que es parte de una educación en casa, ¿no? Cuando los padres te enseñan, desde pequeño te enseñan a empezar a hacer las cosas sencillas. Sirven las cosas sencillas en casa. Sirve a tu casa, sirve a tu familia. Haz en casa las cosas sencillas para que después no te sea difícil. No te sea difícil, es parte de un proceso de crecimiento. Número 4, trabajaron juntos con los demás en equipo. Esto es algo que sucedió. Trabajaron juntos con los demás en equipo. Y entre ellos siempre había alguien que estaba poniendo las cosas en orden cuando se querían salir del orden. Entonces, trabajaron juntos con los demás en equipo, trabajo en equipo, indispensable. Trabajo en equipo es indispensable. Ya dice el dicho, dice, divide y vencerás. Eso es lo que dice el mundo. Y eso es lo que dice la mentalidad mediocre. Y sí, efectivamente, si tú divides,
terminas venciendo el trabajo en equipo, terminas doblando el trabajo de equipo, pero tenemos que ser muy cuidadosos de no estar trabajando por tu parte, separado, aislado. No funciona así. En el cuerpo de Cristo, en el servicio en la iglesia y en las mejores empresas, el mejor trabajo es el que se hace en equipo. Es el que se hace en equipo y en donde somos capaces de reconocer que los logros son por el trabajo de todo el equipo y no por el trabajo de uno o de dos personas. Aunque el trabajo más importante, entre comillas, lo digo, y esto lo digo porque signifique que se tengan que hacer más cosas, que sea la única persona que lo sabe hacer, y todos estos factores que a veces se involucran en el que empecemos a vernos como que, bueno, como que sí todos ayudaron, pero pues aquí el que se llevó la friega más grande fui yo. Y no, tenemos que saber que es el conjunto de todo, porque tú eres bueno en una cosa, muy bueno en una cosa, pero puede ser que no lo seas en lo que es el otro que sí lo hizo. Y ahí tenemos que ver que sin esta persona, por muy sencillo que sea lo que está haciendo, no podríamos completar el trabajo en equipo. No podríamos tener completo el trabajo para tener los resultados. Número 5, humildes, no buscaron posición o título. Muy importante, acuérdense de esto. Humildad. No buscaron posición ni buscaron título. Lo que buscaron, ¿qué fue? Servir. Servirle a Cristo, servirle a la gente. Eso fue lo que buscaron. Servir, ser útil para que alguien más pueda conocer a Cristo. Ser útil para que alguien más sea sanada su alma. Ser útil para que alguien más sea restaurada su vida. Acabamos de tener nuestro viaje en Así para Triunfar, que fue una gran bendición. Gran bendición. Y gracias a Dios por el trabajo en equipo que se logró hacer. Gracias a Dios porque es la suma del trabajo del que invitó, del que convenció, del que pagó, del que mandó mensajes, del que dio el seguimiento, de todos. Si no hubiera habido la persona que invitó, no hubiera sido posible. Y si no hubiera habido el equipo que fue a trabajar allá, al lugar donde se hizo, tampoco hubiera sido posible. Entonces, si nos damos cuenta, solamente en equipo se logran grandes cosas. Los resultados de este Nací para Triunfar son maravillosos, son de súper bendición. Vidas entregadas a Dios, personas entregándose a Dios, y esto es maravilloso. Y tenemos que entender que eso se logró porque trabajamos en equipo, porque todos estábamos en el mismo sentir, todos estábamos deseando que esas vidas fueran restauradas, todos estábamos anhelando que Dios pudiera hacer su trabajo y pudiera hacer su obra. Así es que humildes, ¿verdad? No buscando posición o título, sino sabiendo que soy una parte del equipo muy importante. Y que mi trabajo es importante, que mi labor es importante y que si fallo yo, hago fallar todo el trabajo. Y creo que cuando estamos más conscientes de esto es cuando empezamos a dejar de fallar. Empezamos a pensarlo muchas veces antes de fallar, a decir, no, a ver, espérame, si yo hago esto, si yo falto, si yo no voy, si yo no hago esto, si yo no le hablo, si yo no doy el seguimiento, si yo no hago esto, voy a hacer fallar todo el programa, voy a hacer fallar todo el trabajo, voy a hacer fallar toda la obra, todo el proyecto, todo el objetivo lo puedo echar abajo. Qué importante esto que estamos diciendo. Número 6, nunca se quejaron. Nunca se quejaron, y espero que ponga así esa frase completita en sus notas que esté haciendo, en su corazón que esté haciendo, en su espejo, en donde quiera que usted se pare. Si usted tiene la mala costumbre de quejarse, tiene que poner esta letra. Nunca quejarme. Nunca quejarme. Híjole, este ha sido un trabajo que yo le agradezco mucho al pastor Paulino porque es algo que nos ha enseñado muchísimo. Ni siquiera te quejes cuando estás cansado. Porque cuando nos quejamos perdemos la bendición. Yo he tenido que trabajar mucho en esa parte de no quejarme.
Ya, ok, ya, pues sí, se tiene que hacer, vamos a hacerlo. Se tiene que trabajar, vamos a hacerlo. Estoy cansada, sí, pero gracias a Dios que hay una noche donde puedo dormir. Gracias a Dios que hay un espacio donde puedo dormir. Entonces ya, mañana será otro día, mañana en la noche podré descansar y mañana otra vez nuevas fuerzas renovadas, nuevas fuerzas para poder continuar con lo que tenga que hacer. Y no importa cuánto. Lo que importa es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que importa es que sus fuerzas están en mí, que su fuerza está en mí, que soy todopoderosa. ¿Por qué? Porque Cristo me empoderó de esa manera. Así es que esto de nunca quejarse, qué importante, no te quejes, no te quejes. Cuando tú te quejas, te haces inútil. Cuando tú te quejas, pierdes poder. Cuando tú te quejas, pierdes bendición. Y yo no creo que nadie de los que estamos escuchando esta clase estamos orando para perder bendición. Yo creo que todos estamos orando para agradecer a Dios por lo que tenemos y para, Señor, aquí está un hijo tuyo que cree en tus bendiciones, que está seguro de tus bendiciones y que está esperando tus bendiciones. Entonces, no te quejes. No te quejes. Número 7, sabían que eran valiosos para cumplir el plan divino. Tú hoy tienes que saber esto. Hoy tienes que saber que donde tú estás sirviendo, donde tú estás, porque Dios te llamó a estar, eres muy valioso para que el plan divino se cumpla. ¿El plan divino de quién? El plan divino para las personas, el plan divino de la obra, el plan divino de la iglesia, el plan divino del área donde sirves, el plan divino de tu vida, el plan divino de los que te rodean, con los que sirves, de toda la iglesia y del cuerpo de Cristo, hablando de una manera universal. Entonces imagínate, si no eres valioso, tú tienes que saber que todo lo que haces y todo lo que no haces, todo lo que decides, en todo lo que decides servir y también en lo que decides no servir, tiene un impacto, tiene un efecto. Y por eso es tan importante las decisiones que tomamos, por eso es tan importante que tú estés consciente de que todas tus decisiones van a tener un efecto espiritual y que no podemos perder de vista esto. No podemos perder de vista esto en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, algo que también tenemos que enfatizar es que uno de los peligros más grandes dentro de la iglesia, dentro del servicio, dentro del equipo de ayuda, dentro del cuerpo de ayuda, en toda congregación, en todo ministerio, en toda iglesia, es la rebeldía, el tema de la rebeldía. Ese tema tan fuerte, ese tema que tanto evadimos, ese tema del que mucho se habla, ese tema del que muchos le damos la vuelta, ese tema que no nos gusta tocar. Pero la verdad es que la rebeldía es algo que afecta mucho la obra, es algo que afecta mucho el plan divino. El plan divino en tu vida, el plan divino en la obra, el plan divino en alcanzar almas, el plan divino en todos los sentidos. ¿En qué tanto se cumple el plan que Dios dio a cada ministerio? Se puede echar a perder por la rebeldía de alguien y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces ya todos sabemos la historia de quién fue el primer rebelde en el cielo, ya todos sabemos la historia de qué pasó con Satanás, ya todos sabemos, ¿verdad? Ya todos sabemos qué pasó ahí, ya todos sabemos que fue echado, ya todos sabemos toda esa historia, ya no la voy a repetir porque la sabemos por demás. Pero lo que sí voy a decirte es cuáles son las actitudes de alguien que está siendo rebelde. ¿Para qué? Para que te identifiques. ¿Para qué? Para que tú puedas decir, bueno, en eso ya lo he ido superando cada vez más, o puedas decir, híjole, en esa parte sí estoy muy atorado. Lo puedas identificar. ¿Para qué? Para que estoy segura que Dios te va a dar el coscorroncito que necesitas para darte cuenta dónde estás y también la ayuda que necesitas de parte del Espíritu Santo para que puedas dejar atrás estas actitudes que son peculiares de alguien rebelde. Y que alguien rebelde nunca tiene
la bendición completa. Alguien rebelde no puede tener comunión con Dios. Y esto es algo que tenemos que considerar. Porque a veces creemos que podemos seguir teniendo la comunión con Dios siendo rebeldes. Y no es así. Entonces, actitudes del rebelde, ofenderse. Si tú eres fácil de ofenderte, o sea, si tú eres de los que se ofende porque, llegó y no me saludó. A mí no me dijo nada. Mencionó que gracias a todos los que sirvieron, pero no me mencionó a mí. Híjole, y estar viendo el detalle, como dicen el santo y la seña, de todo lo que se dice, porque estás viendo cómo ofenderte. Y te voy a decir algo, estas personas que se ofenden mucho, y es porque son rebeldes, acumulan la ofensa de una manera impresionante. Parece que les pagan por acumular la ofensa. Es impresionante. Y ya están ofendidos por esto, y 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 por esto. Debo decirte que cuando tú estás madurando en el Señor, algo que comienza a pasar es que dejas de ofenderte. Una persona madura no se ofende fácilmente. Una persona madura no es de las que está viendo a ver qué no dijeron y a ver en qué me resiento y en qué me siento para ofenderme. No es así. Entonces, las actitudes del rebelde, ofenderte. Otra actitud del rebelde, quejarte. Otra actitud del rebelde, olvidarte del llamado, de tu llamado a servir. Y acuérdate, todos tenemos el llamado a servir. Lo vuelvo a recalcar, para que no nos quede duda. Olvidarte del llamado. Ahora, fíjese bien, veamos cómo la gente que se olvida de su llamado es porque empezó con los dos puntos anteriores, las dos actitudes anteriores. Empezó a quejarse y empezó a ofenderse. Entonces, acumulas la ofensa, acumulas la queja y entonces lo que empiezas a hacer es olvidarte del llamado, empezar a darte razones y a decir, no, definitivamente no vale la pena servir, o sea, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Tantos años de estar, tantos años de servir, ¿para qué? Para que ni siquiera te den gracias, para que ni siquiera, y ya lo decía yo en una clase pasada, ¿verdad? Cuando es bueno siempre reconocer el trabajo de los demás, sí, claro que sí. Y los que estamos presidiendo algún ministerio tenemos que aprender a que esas cosas no se nos olviden. Aunque yo no las necesite, aunque para mí ya no sean importantes, tenemos que estar más conscientes de que hay personas para las que sí es importante y bueno, hay que seguirlo haciendo. Pero no debe de ser una necesidad tuya. Porque si tú tienes esas necesidades, tú estás en un punto donde todavía no hay humildad suficiente. Todavía necesitas de esos paliativos, de esas palmaditas para funcionar. Y eso no está bien. Tú tienes que funcionar porque Dios te amó. Tú tienes que funcionar porque Cristo te salvó. Tú tienes que funcionar por la fuerza que te da el saber que te fueron perdonados todos tus pecados. Y que has sido sanado, y que por las llagas de Cristo fuiste sanado y fuiste curado, y que no hay nada que pueda acabar contigo. Que tienes el poder de Cristo, que eres hijo de Dios, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eso es lo que te tiene que mover. Eso es lo que te tiene que mover, porque esa es tu verdad, porque eso es lo que Dios ha puesto dentro de ti. A ti te tiene que ser suficiente con saberte hijo de Dios, con saber que Dios te amó y con saber que fuiste el motivo de todo lo que Cristo hizo en la cruz y más allá de la cruz y de todo lo que sigue haciendo ahora por ti. Eso es lo que tiene que ser tu móvil. Entonces, acuérdate, las actitudes del rebelde, ofenderse fácilmente, quejarse de todo, hasta de lo más mínimo. Y aunque no te quejes de lo más mínimo, si te quejas tienes problemas, si te ofendes tienes problemas. Y eso te va a llevar a olvidarte del llamado. Y si te olvidas del llamado, te olvidas de tu identidad como hijo de Dios. Pierdes identidad como hijo de Dios.
Comparar los dones con los de otros. Eso es otro problema de las actitudes del rebelde. El rebelde siempre se está comparando con otros y siempre, ay, sí, ya, se cree mucho porque esto, se cree mucho porque el otro, se cree mucho porque aquello. Comparar los dones de otros. No tienes que compararte con nadie. Tú eres único, tan único que no hay nadie que tenga una huella digital igual que la tuya. No hay nadie que tenga una huella como la tuya. Tan único eres que entre 8 billones, 8 billones, no hay nadie que tenga la misma huella que tú. Así de único. Entonces no tienes que comparar. No tenemos los mismos dones, no tenemos las mismas habilidades. Imagínate qué aburrido, ya lo decía yo en una clase, ¿no? Qué aburrido sería el mundo que todos sepamos hacer lo mismo, que todos seamos buenos en lo mismo. ¿Cómo nos complementaríamos? ¿Dónde estaría la funcionalidad del cuerpo de Cristo? Que donde uno no es tan hábil, no hubiera nadie, o que todos fuéramos hábiles en eso. No, pues no te necesito, no necesito a nadie. No, sería muy aburrido, sería muy feo eso. Entonces no tienes que comparar. No tienes que comparar tus dones con los de otros, no tienes. Tus dones son tuyos, Dios te los dio, son un regalo que Dios te dio. Disfrútalos, explótalos, úsalos para la obra de Dios, úsalos para la bendición de la iglesia, úsalos para salvar a otros, úsalos para llevar a otros a los pies de Cristo, úsalos para hacer crecer el reino de Dios. Úsalos para todo eso que Dios te los dio, que es para engrandecer su nombre, para que su nombre sea glorificado, para que menos gente vaya al infierno y más gente vaya a la presencia de Dios, para que le des identidad a los que no la tienen, para que le des fuerzas al que está débil, para que les puedas hablar de la riqueza a los que están pobres, para que puedas darles buenas noticias a todos aquellos que están tristes, que están deprimidos, que están acabados, decirles no, hay algo mucho más grande que todo eso que te está pasando y es Cristo Jesús. Aleluya, amén. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos que sigue la gente rebelde. Mucho cuidado con esto. Voy a tratar de darlos completitos para terminar con esto la clase, pero el número 1 es que pierden el interés de buscar a Dios. La gente rebelde empieza perdiendo el interés de buscar a Dios. Cuando empieza a dejar de buscar a Dios, cuando empieza a dejarlo de lado, ahí ya empezó el comienzo de tu rebeldía. Es cuando la gente poco a poco empieza a tener cosas más importantes que hacer. Y ese es un acto de rebeldía, ¿sabes? El tener algo más importante que Dios ya empezó la rebeldía. Ya empezó la rebeldía. ¿Por qué? Porque, pues sí, Dios es importante, pero ¿qué crees? Yo tengo también estas cosas que hacer, Entonces aguántame tantito. Lo bueno que Dios hay para siempre. Ya empezó la rebeldía. Entonces empiezan por perder el interés de buscar a Dios. Empiezan con eso y entonces ya no van a la iglesia, ya no se congregan con regularidad, ya se les hace fácil faltar, aunque no sea necesario, dejan de tener esa necesidad interna de buscar a Dios o lo quieren hacer a su manera, ¿no? Hay mucha gente que busca a Dios y dice, no, yo sí busco a Dios, en serio, no, yo sí busco a Dios, yo en mi casa pongo alabanzas y yo en mi casa pongo adoraciones y yo en mi casa oro sí, pero ¿qué crees? La Biblia dice que no tengas la mala costumbre de no congregarte. Entonces estás buscando a Dios a tu manera, bajo tus condiciones. Y el punto de buscar a Dios es hacerlo como Dios manda, no como yo digo, no como yo quiero, no como a mí me acomoda. Buscar a Dios significa hacerlo como Dios manda. Siguiente punto, el otro paso que la gente rebelde sigue, deja de ver malas las cosas que antes le parecían de esa manera. Empieza a normalizar todo aquello que le parecía malo, todo aquello que le parecía equivocado, todo aquello que le parecía fuera de orden, empieza a parecerle correcto, pasable. Empieza a decir, bueno, pues si no tiene no está tan mal.
A ver, pues sí, ¿cómo por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ir nada más una vez a la iglesia? ¿Qué tiene de malo darle a Dios lo que es de Él cuando voy a la iglesia y cuando no voy? No lo guardo, me lo gasto, me lo quedo. No, ¿qué tiene de malo? Empiezan a normalizar lo que es malo. Lo que ya sabían que era malo, lo que Dios ya les había dado un código ético, lo que Dios ya les había hablado de una ética en esa área de sus vidas, ahora lo comienzan a ver normal, ahora lo comienzan a ver bien. Ah, pues sí, pues ahora todo el mundo lo hace, entonces también yo lo hago. Entonces empiezan a pensar, empiezan a creer que las cosas que ya habían filtrado como algo negativo para sus vidas, pues ahora ya no lo son del todo, ¿no? Ya, pues no está tan mal. Entonces empiezan a ver como benignos aquellas cositas, esos pecaditos, ¿verdad? Esos pecaditos los empiezan a ver normales. Y entonces ya es cuando dejas que tu actitud se vaya completamente hacia el no tiene nada de malo, y empiezas con una cosa y sigues con otra y sigues con otra y empiezas a normalizar una cosa y luego la otra y luego la otra y luego la otra, hasta que te sales completamente del reino de Dios y su justicia, donde todas las cosas son añadidas. Y bueno, nos quedamos en este paso número 2 para identificar a la gente rebelde. Y lo más importante de que tú identifiques estos pasos es para que los identifiques en ti, ¿ok? Porque ahorita puedes estar pensando, ay, sí, el líder de acá y el líder de allá, y sí, el que ayuda en ese equipo, así es. Sí, precisamente, así tiene ese problema. No, esto es para ti, para que tú te analices, para que tú te califiques, para que tú veas en qué estás fallando, para que tú veas si no has estado dando pasos hacia esa rebeldía. Si no estás en el paso número 1 o estás en el paso número 2, empezando ese caminito de la rebeldía, tienes que identificarlo y tienes que acabar con eso. Y regresa. Gracias a Dios que Dios siempre nos da la oportunidad de regresar a Él. Gracias a Dios porque Él siempre nos está llamando. Gracias a Dios porque Él siempre está queriendo salvarnos de nosotros mismos. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por todo lo que nos estás haciendo despertar en esto que estamos hoy aprendiendo. Padre, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo y corrigiendo nuestros corazones para que podamos poner orden en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestro servicio. Queremos ser excelentes para ti y para tu obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pase una linda noche y nos vemos la siguiente clase.